estamos en estos minutitos que él tiene de disponibilidad en su trabajo como gastroenterólogo y también como cirujano, el doctor Daniel Totti. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido a Mañanas de Radio Buen Día. Hola, buenos días, Adriana, y un saludo grande para todas las audiencias. Bueno, usted sabe que siempre es importante poder ahondar en estos temas que son tan interesantes, sobre todo en épocas donde hablar de especialidades es también fundamental cuando hablamos de gastroenterología por estas nuevas patologías, síntomas, diagnósticos que se dan. En los últimos tiempos sabemos que el cáncer de colon es una de las patologías que más se tiene en cuenta, quizás estas maneras y estas formas que tiene el cuerpo de decirnos que necesita cuidado, pero le queríamos preguntar a usted, que es el especialista, lo que más consultan hoy, y ya que viene en poquitas horas a Chilecito, ¿cuáles son las enfermedades o los síntomas que más le consultan? Buenísimo, sí, la verdad que tu pregunta es muy amplia, muy importante, pero focalizando más que todo en las patologías más frecuentes en la consulta, porque la verdad que cuando uno habla del aparato digestivo habla de una gran variedad de enfermedades en las cuales el aparato digestivo o es primario en los síntomas o se ve aquejado de otra enfermedad secundaria. Y en este caso las patologías más frecuentes son, por supuesto, hablamos de las gastropatías o la gastritis, que la gente por ahí escucho que es más frecuente el término gastritis, también el intestino irritable, también la enfermedad celíaca, las gastropatías en general, la colitis ulcerosa, la enfermedad de Crohn, por supuesto, como usted bien lo nombró, el cáncer de colon. Por supuesto que todas estas patologías tienen un variado, digamos, espectro de síntomas y signos que uno en la consulta tiene que estar, digamos, preguntando como para llegar al diagnóstico más ajustado en esas enfermedades. Pero la verdad que pensando en alguna patología en especial, por ejemplo el cáncer de colon, que es lo que nombró, el cáncer de colon es una enfermedad muy frecuente en nuestra época, lamentablemente es una enfermedad que al principio no presenta síntomas, el paciente no tiene ningún síntoma, es una enfermedad que cuando tiene síntomas es porque la enfermedad ya avanzó y uno tiene muchas maneras de prevenirlo, justamente la consulta a tiempo, al gastroenterólogo, el estudio del colon con la colonoscopía hecha a tiempo y un test de sangre oculta en materia fecal que también se puede realizar a tiempo para pesquisar la enfermedad. Entonces, por eso, doctor, cuando hay una variedad, es tan amplio todo, nosotros inmediatamente decimos qué importante es el diagnóstico, el primer diagnóstico. Y cuando decimos que, bueno, íbamos a hablar con usted, me preguntan, hola, buen día, me diagnosticaron cándida intestinal. ¿El doctor atiende esta patología? Sí, así es. La cándida intestinal, por supuesto que yo puedo verla, es una patología muy frecuente, pero muy frecuente porque justamente la cándida es un hongo que tenemos todos en nuestro cuerpo. Lo que pasa es que hay que ver en qué cantidad se presenta en esta paciente en particular y justamente el tratamiento eventual para esa candidiasis. Pero la candidiasis la tenemos en la boca, en la parte ginecológica, en la vagina y en el colon y por supuesto en el intestino delgado. Pero es un hongo muy frecuente en nuestra población. Claro. Bueno, y en esta posibilidad que usted tiene de venir a Chilecito, que no va a ser la primera vez, por supuesto, doctor, ya lo hizo en varias ocasiones, siempre recordamos su venida en Avenida Pelagio Beluna, que es en la Clínica de Ojos, junto con la doctora Yanina Soria, que será este sábado, ¿verdad? Este sábado 17 estarán atendiendo aquí en Chilecito. ¿Ustedes hacen un mapeo quizás o decir, bueno, en Chilecito lo más consultado es esto? Gastritis, por ejemplo, los nervios que nos tienen a mal traer. ¿Va por ahí nuestras consultas o por dónde van? Así es, Adriana ha dado en el clavo, porque la verdad que el aparato digestivo recepta todo lo que vivimos, nuestras sensaciones, nuestros sentimientos, y como todos sabemos, el colon es nuestro segundo cerebro y tenemos neuronas donde nosotros podemos sentir lo que nos pasa. Nuestra panza se entera de cómo vivo y esa panza muchas veces nos da síntomas y muchas veces tenemos que estar atentos para registrar cuáles son esos síntomas para tratarlos a tiempo. El intestino irritable es una de las patologías del colon que está asociada a nuestro sistema inmunológico, nuestro sistema nervioso central,
y justamente da síntomas de dolor, de molestia, diarrea, constipación, síntomas de pujo, tenesmo, a veces sangrado digestivo por el ano. Es decir, hay muchas patologías digestivas asociadas al colon que uno tiene que justamente pesquisarlas a tiempo. Y en Chielecito justamente he tenido la oportunidad de diagnosticar mucha patología colónica. Así que es muy importante siempre estar atento y consultar a tiempo. Yo siempre digo que una consulta al año no hace daño, una consulta a tiempo ayuda rápidamente a detectar, a prevenir, a diagnosticar a tiempo, y eso es tiempo que le ganamos a la vida, un tiempo muy valioso que muchas veces no lo tenemos. Así que una consulta siempre es importante realizar, como así también al gastroenterólogo, al endocrinólogo. En este caso voy con la doctora Soria, que es contamos con la doctora Soria, que es la única endocrinóloga infantil de La Rioja, y la verdad que es un gusto que nosotros en La Rioja y en Chielecito podamos contar con la consulta de esta profesional de este nivel, ¿no? Así que creo que hacemos un buen grupo yendo a trabajar a Chielecito, y la verdad que hay una recepción muy importante de toda la población y los pacientes del oeste riojano. Pero cómo no, también la vamos a molestar a la doctora Yanina Soria para que nos cuente de su especialidad, que significa la endocrinología pediátrica. Claro, así ella también puede expresarse, y fundamentalmente lo hacemos, doctor, a manera siempre de prevención e información. Porque, bueno, no es lo mismo cuando uno puede dialogar con ustedes de manera personal, pero al aire, porque además uno recepta la inquietud de la población, sobre todo teniendo en cuenta después de lo que fue la pandemia, cuántas personas dejaron de hacer sus consultas o sus tratamientos, y sí, se salvaron por el lado del virus, pero lamentablemente no todos después pudieron continuar con determinados tratamientos, que no digo que hayan llegado a la muerte, pero hemos visto muchas historias. Entonces, ante esto, como medio tenemos la obligación de poder abrir el paraguas y decir, a ver, quizás alguien que esté escuchando hoy puede tener algún síntoma, y decir, bueno, es tiempo de consultar al gastroenterólogo, y por eso, doctor, también lo molestamos, ¿verdad? Otra de las patologías que da mucha vergüenza consultar se relaciona con las hemorroides. Entonces, ante esto, ¿qué le podemos decir a aquellas personas que, aun siendo jóvenes, tenemos conocidos, conocidas, que por cuestiones de, algunas veces nos dicen, no, son los nervios, no tengo tiempo, no puedo, me da vergüenza, y nos consultan con respecto a determinadas patologías y no nos transformamos en médicos? Por eso hacemos este tipo de consultas y preguntas tal cual nos lo hacen a nosotros, ¿no? ¿Qué podemos decir al respecto? Sí, por supuesto, Adriana, es muy claro como usted lo presenta. Si bien yo no soy cirujano, soy gastroenterólogo y endoscopista, pero en mi formación he podido detectar esta patología hemorroidal que es tan frecuente en esta población. Hombres y mujeres lamentablemente tienen muchos síntomas anorrectales, justamente donde están localizadas los paquetes hemorroidales, y que están, por supuesto, asociados a muchos factores. Por ejemplo, el sedentarismo, la constipación, también la obesidad. Hay unas patologías que tienen que ver con nuestro estilo de vida y que impactan directamente sobre estos plexos venosos en la zona rectoanal, y donde se aumentan estos paquetes venosos que se llaman hemorroides, y que en algunos pacientes sangran, en otros pacientes pica, en otros pacientes molesta, arde, y que son muy, pero muy incómodos para el día a día. Entonces, es muy importante que podamos detectar esa patología. Hay tratamientos, por supuesto, medicamentosos, médico-higiénico-dietéticos, hasta quirúrgicos. Pero bueno, siempre uno evita lo quirúrgico o el quirófano para estas patologías cuando uno puede detectarlas y medicarlas. Estos pacientes tienen muy buen pronóstico y mejoran, por supuesto, los síntomas. Indudable. Cuando hablamos de niños, ¿vemos problemas de chiquitos con estrés que impacte directamente en su aparato digestivo? Sí, hay patologías en la etapa de la infancia, de la adolescencia, pero que están más orientadas más bien a la malnutrición, ¿no es cierto? Que tienen que ver más bien con el estilo de vida de estos niños, que por ahí no se alimentan de forma adecuada, niños y niñas, por supuesto, ¿no? Que no se alimentan de forma adecuada y tienen trastornos por ahí en cuanto a la digestión de los alimentos. También existe la enfermedad celíaca en la primera etapa, entre los 10
y los 20 años es más frecuente, pero puede aparecer en cualquier momento de la vida. Yo no soy gastroenterólogo infantil, pero sin embargo veo por ahí o me cuentan de que las patologías infantiles, la frecuencia que tienen, y yo como gastroenterólogo de adultos, si bien los pesquiso a partir de los 18 años, pero siempre hay un trastorno nervioso asociado a la digestión y a los malos hábitos alimentarios. Eso lamentablemente lo tenemos que ir cambiando porque estamos mal alimentados todos, hombres y mujeres, niños y niñas, nos alimentamos de mala calidad y eso trae trastornos a largo plazo. Claro. La consulta que me hace un oyente: hola Adri, buen día. Actualmente se habla mucho de SIBO. ¿Le preguntás al doctor, por favor? Sí, perfecto la pregunta, agradezco la pregunta. El SIBO son las siglas en inglés de sobrecrecimiento bacteriano intestinal. El SIBO justamente es cuando nosotros tenemos bacterias en nuestro intestino delgado y en nuestro colon, y esas bacterias por alguna situación aumentan la producción dentro de nuestra luz intestinal y genera síntomas como flatulencias, incomodidad abdominal, dolor abdominal, hinchazón de panza, y generar eruptos y gases por el ano. Es decir, justamente es un conjunto de signos y síntomas que están asociados a este sobrecrecimiento o a esta sobreproducción de bacterias intestinales que todos tenemos. Es normal que tengamos porque es la flora natural de nuestro intestino, pero por alguna situación aumenta esa cantidad de bacterias y por supuesto aumenta la fermentación de estos nutrientes. Y ahí viene el SIBO. Por supuesto tiene tratamiento. Todas las patologías digestivas hoy en día contamos con tratamiento efectivo, pero como siempre digo, hay que llegar a tiempo. Claro, lo más importante. ¿Cuáles son las recomendaciones en este tiempo donde hay muchos que toman omeprazol? Porque todo le cae mal. Y es como común, ¿no? No, yo me tomo el omeprazol tempranito, así después puedo andar. O tienen otra medicación, todo le cae mal. Hay personas que toman muchísimas pastillas para todo, y necesitan el omeprazol o algo similar para que no tenga ese impacto en el aparato digestivo. Así es, hay un consumo, yo creo, por ahí crónico de medicación, por ahí yo le digo que es medicación en piloto automático, porque alguna vez le han indicado, porque alguna vez empezó a tomar, y a veces uno lo sigue tomando de forma crónica, sin tanta indicación actual. Pero es cierto que por ahí tomar omeprazol no es una medicación que no hace nada. Justamente está indicada para una patología en especial, que es la gastritis crónica, por lo cual, si uno no tiene gastritis crónica, no debería consumir omeprazol como protector gástrico, porque también le ponemos el nombre de protector, y como uno dice protector, entonces bueno, me protege. No siempre la palabra protector es importante en nuestro aparato digestivo. Si bien es un buen protector para la mucosa gástrica, pero no está pensado como, por ejemplo, si yo hago una comilona, o si como de más, o tengo una mala calidad alimentaria, me tomo mi omeprazol y me quedo tranquilo. No está pensado para eso. Justamente actúa sobre el pH o sobre la acidez gástrica, y es un inhibidor de esta acidez gástrica, así que la indicación es no automedicarse. Justamente lo que yo creo que uno tiene que pensar que no debemos automedicarnos, sino hay una prescripción médica específica, ¿no? Como todo, ¿verdad? La automedicación, porque me ha tocado días atrás también charlar con alguien, está tomando medicación muy fuerte por una operación que ha tenido, y si no toma el omeprazol no soporta esa medicación, entonces hay unas combinaciones, y uno dice, pobre ese aparato digestivo, ¿no? Que viene soportando mucha medicación de todo tipo, y para poder después desintoxicar hay que sacar todo, y hay un proceso de abstinencia. Bueno, qué complicada es la vida hoy, doctor, qué complicado. Así es. Por eso la gastroenterología es tan compleja y te tienen que gustar mucho para entender todos estos procesos emocionales, sociales, médicos, postquirúrgicos, críticos, asociados a la edad, a los cambios hormonales. Yo creo que es muy compleja la gastroenterología. Eso es lo apasionante que tiene, porque uno puede ingresar en la parte más íntima e interna de la persona para mejorar los síntomas digestivos, porque como dije al principio, nuestro aparato digestivo se entera de lo que vivo, sabe cómo vivo. Entonces, por ahí yo me entero rápidamente, en pocos minutos, cómo está esa paciente, cómo está ese paciente. Así que clave es cómo vivo, qué tipo de vida llevo. Si soy sedentario, si me alimento bien, si hago deporte,
si tengo una vida social activa, si me automedico, bueno, es muy complejo, pero es súper interesante porque uno llega a resolver muchos problemas crónicos en los pacientes. Eso es muy bueno. Problemas crónicos. Tenemos además personas que están escuchando y consultan los hijos o las hijas. Esto de que mamá se levanta y toda la mañana el Geniol o la Vallaspirina. ¿Esto está bueno? Lo hace desde hace años. ¿No le va a hacer mal? Bueno, además del Geniol, otra consulta dicen que le encuentran pastillas de todo tipo escondidas, que se las tiene ella que sacar porque si no es como que hace cócteles de pastillitas. ¿Esto es propio de la edad, de alguna patología? ¿Es común que suceda? ¿Es por miedo? Es bastante frecuente en la población que se automedica y por supuesto han quedado, por ejemplo, resabios culturales en cuanto a algunas pastillas que le hemos dado como indicaciones milagrosas, ¿no? Como el Geniol, el Sertal, la Buscapina, la Vallaspirina, la Cafloaspirina. Bueno, yo creo que todos esos medicamentos que tienen una indicación precisa, tomado de forma crónica y sin una indicación importante por parte del profesional médico, le va a generar alguna dificultad. Por ejemplo, en especial si uno consume aspirina, vallaspirina, que la droga se llama ácido acetil salicílico de forma crónica, puede generar sangrados digestivos, sangrados por nariz, sangrados por el riñón, por la orina, así que no es una medicación que no tenga ninguna dificultad. Justamente es muy importante tener una prescripción clara a la hora de tomar la medicación y no tomarla porque sí. Así que yo creo que ese sería el mensaje más importante. Tienen sus contraindicaciones, tienen sus efectos secundarios y uno tiene que evitarlos. Son costumbres que van quedando, es algo cultural que lo tenemos que ir cambiando todos y todas. Claro, justamente por eso también la consulta, para que todos puedan ir tomando nota de lo que vamos charlando. Así como me comenta Ana en un mensajito, o sea que cuando yo me enamoro que tenga mariposas en la panza es normal, me dice, se enamora. Ella parece que se enamora rapidito o seguidito, Ana. Esto es muy sano, enamorarse es muy sano y eso hace muy bien. Así que si es por ahí, hay que seguir en esa sintonía. Ay, tan tierna. Hay personas que toman todas las noches un vaso de jugo de limón con bicarbonato y le agregan agua. Me dice en una consulta, ¿está bueno antes de irse a dormir? Bueno, también otros se levantan y toman el jugo de limón porque dicen que eso adelgaza. ¿Cómo es, doctor? Bueno, la verdad que es variado, porque hay muchos mitos también a lo largo de mis consultas. Yo escucho y aprendo mucho también. Escucho muchos truquitos o recetas caseras, digamos, que sirven para tal cosa. Bueno, es clave decir que no adelgaza. Ese sería el resultado de la pregunta. No adelgaza. No es un tratamiento que haga bajar de peso. Ahora, le puede ayudar porque es natural, porque es agua, porque es limón. Ahora, si uno le agrega bicarbonato, está generando justamente un cambio en la acidez estomacal y eso trae trastornos a largo plazo como el reflujo gastroesofágico. Entonces, no está indicado el bicarbonato para tomarlo de forma cotidiana o diaria, pero sí puede tomar agua con limón, no hay ningún problema, eso no le va a hacer ningún daño, pero clave es dar el mensaje no adelgazar. Claro. Bueno, alguien decía, veía un meme una vez que decía, el hecho de tomar limón para adelgazar es como estar incorporando alguna vitamina, C fundamentalmente, pero no por eso vas a adelgazar, como también otro tipo de prácticas, ¿no? Tomar algo en ayunas o algo así. Bueno, pero sí, son mitos, indudablemente. Otra consulta, doctor. ¿Le podrías preguntar al doctor, Adri, a mí me salió en una biopsia de mucosa gástrica que tengo gastritis crónica difusa intensa, Helicobacter pylori positivo en abundante cantidad, y me recetaron 2 antibióticos, claritromicina 500 y Greensil Duo 875 miligramos. ¿Estoy bien medicada?, me dicen. Bueno, es una pregunta muy interesante porque no todas las gastritis crónicas reciben un tratamiento antibiótico, porque ahí lo que dice que encontraron una bacteria que se llama Helicobacter pylori, y es una bacteria que está presente en el 60 o 70% de la población de todo el planeta. Entonces es una bacteria muy frecuente y hay que sopesar, hay que poner en la balanza en qué situación debería recibir tratamiento antibiótico, porque si esta bacteria es responsable de una patología asociada con, por ejemplo, el linfoma gástrico o una úlcera gástrica, sí debo tratarlo y debo combatirla a esta bacteria.
Pero si esta bacteria está asociada a un proceso crónico gástrico, tengo que ver si esta paciente o este paciente puede recibir tratamiento antibiótico tan importante, porque generalmente le dan entre 2, 3 o 4 antibióticos juntos, y eso tiene un trastorno también intestinal en cuanto a la flora intestinal, y me puede derivar a unas terribles diarreas. Entonces hay que ver qué edad tiene el paciente, si tiene otras comorbilidades. Entonces hay que ver en cada caso en particular. No está mal indicado el antibiótico si el Helicobacter pylori es responsable de otras patologías gástricas. Pero en este caso ella tiene una biopsia prácticamente normal y frecuente, gastritis crónica asociado al Helicobacter pylori. ¿En qué medida tomar o consumir jengibre? Me dice en un mensajito, porque ahora hay muchas recetas para adelgazar que lo incluyen. Jengibre. La verdad que el jengibre, según lo que tengo entendido, es un tubérculo que tiene sustancias que nos ayudan a la desparasitación, y también tienes unas sustancias muy importantes en cuanto a la oxidación. Entonces es un poderoso antioxidante natural, es una raíz, y entonces justamente tiene un efecto a largo plazo muy positiva. Ahora, yo hablando del jengibre no sé mucho, tendría que ponerme a leer, pero no tiene ninguna dificultad, ninguna contraindicación en ninguno de los pacientes. Sí, recuerdo, doctor, ahondando un poquito más, y quizás ya lo llevo a un ámbito más pediátrico o neonatológico, más que lo suyo que es en adultos. Hace muchos años, hablando con un pediatra, él decía tener muchísima precaución, y ya que estamos con el aparato digestivo y involucrándonos con el ginseng o con este elemento del cual hablamos, que es el jengibre, que son todas estas fórmulas que aparecen, ¿no?, para tener más edad. Igual recuerdo hace tiempo ¿cómo era lo de la ballena? Algo de la ballena, también la baba de caracol, la ballena, bueno, hay de todo, el aceite de ballena, el de tiburón, o sea, todo esto que uno intenta para adelgazar todo, ¿no? Uno le da para estar más joven, para estar mejor, y vamos con eso. El tema es en la combinación de yuyos para el bebé, que esta es una zona, usted bien lo sabe, donde es una práctica normal. Aún hoy todavía vemos esta combinación de hojitas de diferentes yuyos, como el paico, por ejemplo, que la mezclan con un poco de menta, y llega el momento de la mamadera del bebé. Y hablando de su aparato digestivo, ¿qué consecuencias terribles puede tener cuando alguien recomienda decir, dale un poco de paico y se le va a pasar el dolor de panza? Aún hoy vemos, lamentablemente, noticias que no son gratas en este tema. Sí, así es, hay que tener muchísimo cuidado, porque si bien uno dice algo natural, son vegetales, son plantas, son hojas, pero tienen sus indicaciones. Hay una medicina justamente que es la medicina o la fitomedicina, que es la medicina aplicada a las plantas, a las infusiones con plantas, y que justamente indican que no todas las plantas son buenas para todo. Y a veces uno repite historias, ¿no? Le damos paico, como usted dice, y terminamos intoxicando a ese niño o a esa niña. Entonces, hay que ver, por supuesto hay que estar muy atento y hacer la consulta con el pediatra. Yo siempre soy de la idea de que siempre hay que buscar el médico de familia, el médico pediatra, que nos oriente al papá a poder medicar con más tranquilidad a nuestros hijos. No siempre un té es bueno. Recuerdo una vez de una mamá que le había dado anís estrellado, porque también se le habían recomendado, y salvaron al bebé de casualidad, porque le había dado una cantidad llamativa de anís estrellado en la leche. Y bueno, esas son historias que a uno le van quedando. Por eso cada vez que puedo hago también la reiteración de algunos temas, indudablemente, porque el tiempo pasa, pero las mamás siguen siendo nuevas, y muchas veces tomar esto como parte de la prevención que podemos tener. Volviendo al tema de quien consultaba con respecto a la medicación de la mucosa gástrica, que tiene gastritis crónica difusa intensa, me dice que la consulta era porque el hígado se le está endureciendo. Le pregunto cómo endureciendo, ¿quién te dijo eso? Me responde, me salió en un ecodoppler de hígado que me hice hace un año, y por eso comenzó ayer con el antibiótico. Sería muy importante poderla ver a esa paciente. Hay que ver ese Doppler hepático, de qué estamos hablando. Ese endurecimiento habría que ver si no corresponde a un proceso de fibrosis del hígado, que se llama cirrosis, cuando ya va más
avanzando en el tiempo, se hace más crónica la patología hepática. Pero bueno, hay que verlo en particular. Es muy interesante estos casos, porque puede uno soslayarlos, no ves nada, pero hay que tratarlo. Ayer justamente con una persona que dialogué, me dijo, sí, estoy en tratamiento, una mujer. Digo, ¿tratamiento te pasa algo específicamente? Tengo cirrosis. Dice, pero me da vergüenza decirlo, porque la cirrosis habitualmente está ligada a procesos de alcoholismo. O por lo menos eso es lo que habitualmente antes se decía, ¿no? No, tomaba mucho alcohol, era alcohólico, tiene cirrosis. Pero no es tan solo por ahí, doctor. Hay alguna estigmatización de algunas enfermedades, ¿no? Justamente a colación de la cirrosis, es una patología crónica hepática, cuando uno habla de una hepatopatía crónica, es decir, es una enfermedad crónica del hígado y que no está asociada solamente a alcoholismo. Hay muchas patologías que me pueden derivar en una cirrosis hepática. Entonces, uno tiene que estar atento y no tener vergüenza, porque hay diagnósticos que por ahí, como usted dice, están asociados a adicciones, ¿no? Como el alcoholismo. Entonces uno dice, no voy a contar que yo tengo problemas en mi hígado porque tengo miedo que se me burlen, no tengo miedo de pasar un mal momento. Pero sepamos todos que la patología hepática es bastante frecuente en nuestro medio y que muchas veces también está asociada a hepatitis crónicas, a hepatitis medicamentosas, hepatitis virales. Entonces hay otras patologías que y también las hepatitis autoinmunes y las hepatitis idiopáticas. Así que hay muchas causas que me pueden llevar a la cirrosis. Pero es súper importante no tener miedo, pedir ayuda, hacer la consulta a tiempo. Siempre es muy importante prevenir estas enfermedades crónicas. Sin duda. Me dicen, hola Adri, buenos días. ¿Le podrías preguntar si con él trabaja algún gastroenterólogo infantil para atender a niños? Porque mi hija es celíaca. Bueno, yo atiendo a partir de los 14, 15 años. Yo niños no veo, pero en La Rioja está la doctora Valdés, que trabaja en frente de APOS, digamos. Hay un centro médico. La doctora Valdés es excelente, es la única... también está la doctora Romano Casco en el hospital, ahora recuerdo. Son las únicas dos gastroenterólogas para niños, la doctora Valdés y la doctora Romano Casco. Son excelentes, la verdad que yo me apoyo mucho en ellas, porque yo niños no veo, pero la verdad que es súper importante tener buenos profesionales en nuestro medio preparados, ¿no? Ambas médicas se han preparado en el Garrahan, así que son muy buenas médicas para niños, ¿no? Infantiles. Claro, me dice la misma persona del ecodoppler de hígado, claro, yo tuve hepatitis a los 4 años y no tomo alcohol ni fumo. ¿Puede ser eso una derivación desde ahí? Es lo que hablamos recién. Muchas veces la cirrosis o la fibrosis hepática, porque a veces no llegan a ser cirrosis, tienen que ver con patologías previas de virus. Los virus que llegan al hígado, como por ejemplo una hepatitis C o una hepatitis B, que pueden derivar a una inflamación crónica del hígado y llevar a la cirrosis. Me dice en otro mensajito, a la noche nos alimentamos mal, lo que decía usted, doctor, pizzas, lomitos, panchos, hay muchos chiquitos obesos, lo veo en la escuela, soy docente y además los chicos ya ni juegan en los recreos. Quizás por la obesidad hasta problemitas para caminar. Se ven chicos que no caminan bien. La obesidad lamentablemente es una pandemia, estamos todos en la misma pandemia. Creo yo que es uno de los flagelos más importantes que tenemos en nuestro planeta Tierra. Los niños y los adultos estamos comiendo lo que podemos. Entonces muchas veces comemos y no nos alimentamos. Y entonces esta alimentación es tan importante desde que somos niños hasta que vamos creciendo, porque vamos fortaleciendo nuestros músculos, nuestros ligamentos, nuestros tendones, nuestros órganos, y los vamos malnutriendo con comida chatarra, comida sin valor energético, de mala calidad. Entonces es súper importante la consulta con el pediatra cuando somos niños, al nutricionista, porque es súper importante para los papás poder ayudarlos con una vista profesional para cómo alimentar nuestros hijos, nuestras hijas. Y en los adultos también la consulta con el gastroenterólogo, con el
nutricionista. Es súper importante porque tenemos que ver qué vamos a comer, cómo vamos a comer, a qué hora lo vamos a comer, cómo lo cocinamos. Bueno, hay muchas preguntas que a veces uno lo hace como puede y no como debe. Claro. Adri, buen día. Yo tengo un familiar que no para de comer cosas dulces. Dice que tiene un exceso de cándida de su cuerpo y por eso come dulces. Habrá que ver en ese paciente en particular cuál es la patología asociada. Seguramente tiene un hábito con el tema dulce y a su vez tiene cándida como tenemos todos, pero habrá que ver en qué formulación, en qué porcentaje de candidiasis presenta este paciente en particular. Adri, una consulta. Yo dejé las harinas como hace 5 meses, tomaba jengibre con limón y así constantemente me cuidaba en las comidas, hacía actividad física. Mucho té de alcachofa, pero cuando empecé a comer harinas, empecé a tener comezón en los brazos y la pierna como urticaria. ¿Es normal eso? Bajé mucho de peso y me saqué todos los dulces. No es normal, pero hay que ver la patología intestinal en sí. Seguramente debe tener una inflamación en el intestino delgado esta persona, por eso tiene el prurito, la picazón en el cuerpo. Hay que evaluarla detalladamente. Claro, hay que consultar. Bueno, doctor, lo exprimimos. Por favor, a mí me encanta hablar de esto. me falta mucho más, pero lo vamos a dejar descansar y será la próxima, porque sí, sin ninguna duda, lo más importante es la consulta personal. Lo que hacemos siempre es intentar evacuar aquellas consultas que ya las teníamos pendientes y también aquellas nuevas. Así que ha sido muy gentil, invitamos a todas las personas que lo puedan consultar. Estará atendiendo junto con la doctora Yanina Soria y lo hará en la Clínica de Ojos este día sábado. Vamos a reiterar en un ratito el número telefónico que también lo hemos compartido para todas las personas que quieran consultarlo. Doctor, ¿usted lo hace de manera privada o atiende obras sociales? Mire, yo desde que voy a Chilecito lo hago de forma privada. Por ahora es la única forma de poder atender allá, pero pronto vamos a tener algunas novedades, pero vamos a empezar ahora de forma privada. Bien, doctora, ha sido usted muy gentil, muy generoso. Después la molestaremos a la doctora Yanina Soria como endocrinóloga pediátrica para que también nos explique sobre su especialidad. Ha sido muy gentil, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por esta nota. Un saludo grande para toda la población y por supuesto estamos dispuestos para la atención digestiva, en mi caso, y la doctora, la atención de niños y niñas con patología endocrinológica, es decir, de tiroides, obesidad, talla baja, desnutrición, bueno, todas las patologías asociadas a la patología endocrinológica, así que los esperamos el sábado a la mañana temprano. Muchísimas gracias, doctora, hasta siempre.